Profecías finales, centinela de la verdad, desde el campo a la ciudad. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Es una alegría nuevamente poder realizar un audio más, para honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a ver claramente cómo la voluntad de Dios se cumple al pie de la letra. Vamos a ver cómo las profecías se cumplen al pie de la letra, para honra y gloria de nuestro Dios. Oremos. Padre eterno, Dios poderoso, enséñanos a traer a nuestra vida sabiduría. Danos entendimiento, perdona nuestras faltas, cuida a cada uno de tus hijos y que este audio sea para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar sobre Josías, vamos a hablar sobre Daniel, sobre Jeremías, personas que estuvieron muy ligadas y cómo la palabra de Dios se cumple y qué enseñanza podemos sacar para nosotros que hemos alcanzado los días finales. Josías, uno de los reyes más importantes que tuvo el pueblo de Dios. Un gran reformador. ¿Qué falta hace Josías en nuestro tiempo? ¿Qué falta que hacen personas como Josías, como aquel rey que empezó a gobernar desde muy niño y a pesar de eso, dice, gobernó con mucho, pero mucho la voluntad de Dios? Vamos a ver algunas cosas del rey Josías y vamos a ver qué cosas nos enseña. Segunda de Crónicas, capítulo 34. Segunda de Crónicas, capítulo 34. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de Baal. Hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Qué tremendo reformador tenemos aquí. Tiró todo lo que es idolatría, imágenes, idolatría. Todo lo hizo pedazos, dice allí. Pero vamos y sigamos la historia. Queremos ver cómo la palabra de Dios se cumple incluso en Jeremías y en Daniel. Tremendos profetas, Jeremías y Daniel. Y vamos a ir viendo algo muy, muy interesante. Vamos a narrar, ¿no es cierto? Porque quizás para abreviar un poco la historia, dice de que Josías, en los tiempos de Josías había sucedido algo muy interesante. Se había perdido la ley. Se habían perdido libros importantes que contenían ley, mandamientos, estatutos, preceptos, y
se habían perdido. Mira lo que sigue diciendo aquí. Dice, vamos a leer allí mismo, en el mismo libro de Segunda de Crónicas, algo muy, muy interesante. Mira lo que dice allí. Segunda de Crónicas 34:8 dice, a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, y a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo de Joacás. Dice, vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído de la casa de Jehová, que los levitas habían guardado en la puerta que habían recogido de mano de Manasés. Y mira lo que dice aquí. Dice, y lo entregaron en la mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra, y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. ¿Dónde estaban trabajando? Para restaurar el templo. Y mira lo que dice aquí. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra y eran sus mayordomos. Dice, y mira lo que sigue diciendo allí. Vamos a saltar al versículo 14 y dice, y al sacar el dinero que había sido traído de la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dando cuenta, Hilcías dijo al escriba Safán, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán, y Safán lo llevó al rey, y le contó el asunto diciendo, tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Dice de que buscando allí, llevando el dinero, dice que buscando, dice que hubo un personaje llamado, ¿cómo dice aquí? Hilcías, dice, ¿qué cosa dijo él? Encontró la ley dada por Moisés, dada por Dios a Moisés. Tremendo, pero tremendo hallazgo. ¿Y qué pasó allí? La historia sigue. Dice que cuando allí Josías se entera de esta ley, dice que rompe sus vestidos, rompe en llanto, en ceniza, se humilla ante Dios. ¿Por qué? ¿Por qué, querido amigo? Porque se dio cuenta, sin que incluso muy pocas personas le dijeran, de que el pueblo estaba en pecado, de que se habían apartado de la ley, se habían apartado de la Torá, de que tenían que en su tiempo volver a las sendas antiguas. Y mira la decisión que toma Josías, mira lo que dice aquí. Dice, anda, versículo 21 dice, anda, consulta a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se han hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová, para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Josías se dio cuenta que sus padres, sus antepasados, sus hermanos, no habían guardado la ley como Dios quería. Y algo se venía. Y vamos a ver que lo que se encontró allí, gran parte, está escrito en el libro de Deuteronomio. ¿Por qué? Porque allí están escritas las bendiciones, Deuteronomio 28, y las maldiciones. ¿Por qué? Vamos a ver lo que dice Josías. Dice, entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda. Había una profetisa en aquel tiempo llamada Hulda, mujer de Salún. Dice, y ella, mira lo que dijo. Y ella respondió, Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová. Presta atención. He aquí, yo traigo mal sobre este lugar,
y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, todas las maldiciones. ¿Acaso en Deuteronomio 28 no están escritas las bendiciones y las maldiciones? Mira lo que sigue diciendo. Mira dónde vamos a llegar. Dice, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos, por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, ¿quién era? Josías. Así le diréis. Presta atención porque esto es un detalle muy grande. Dice, Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así, por cuanto oístes las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Estimados amigos, Dios dejó caer las maldiciones, pero ojo, presta atención, estimado amigo. Dios le prometió a Josías, ¿qué cosa? Que estas maldiciones no iban a caer en su tiempo. En su tiempo. Mientras Josías estuviera reinando, estas maldiciones no iban a caer. Mientras Josías esté reinando, estas maldiciones no iban a caer. ¿Por qué? Porque él se humilló, rasgó sus vestidos en ceniza, hizo allí, podríamos decir, como un duelo, porque se aferró a Jehová. Su corazón dice allí, su corazón se puso tierno para poder servir a Jehová de todo corazón. Incluso sin saber por completo la ley, la Torá, lo que allí decía, las bendiciones y las maldiciones. Estimados amigos, vamos a ver en este audio cosas impresionantes. ¿Qué sucederá en nuestros días? ¿Será que en nuestros días es importante la Torá? ¿Será que en nuestros días es importante las bendiciones y las maldiciones? ¿Será que en nuestros días, para nuestro pueblo, son importantes los estatutos, los preceptos, los mandamientos, los decretos de nuestro Dios, las enseñanzas, las bendiciones y las maldiciones? ¿Serán que hoy día son importantes? Veamos lo que sucedió. Vamos a abreviar un poco, ¿no es cierto?, la historia. Vemos que más adelante en el capítulo 35, Josías hace algo fundamental. ¿Por qué fundamental? Y quiero esto que te quede en el nombre de nuestro amado Salvador, te quede grabado. En el versículo capítulo 35 de Segunda de Crónicas, vamos a leer el título solamente. Dice, Josías celebra la Pascua. Josías celebra la Pascua y hace una Pascua pero maravillosa que en los tiempos ni siquiera de Salomón fue así de festejada. Josías se vuelve a Dios, pero ojo, él toma una decisión. Volvió a renacer en su pueblo, en Jerusalén, en el templo. ¿Qué cosa? Volvió a renacer las fiestas de Jehová.
Interesante. No perdamos el hilo. Josías derribó los altares, derribó las estatuas, todo lo que era idolatría, los lugares altos, los derribó, hizo pedazos, todo. Pero dice que también, se volvió a Jehová y dice que hizo una gran decisión. Volvió a celebrar las fiestas de Jehová, porque se dio cuenta que estaban escritas en aquel libro que aquellos habían encontrado. Interesante. Y después de esto, mira lo que dice allí. Desde el versículo 20 dice, habla sobre ¿qué? Sobre la muerte de Josías. La muerte de Josías. Y de aquí para adelante quiero leerte algunos versículos porque son fundamentales para... Aquí estamos en el centro del audio. Quiero pedir en el nombre de Jesús que pongas atención a esto. Por favor, síguelo. Síguelo porque aquí viene lo maravilloso de este audio. Mira lo que dice allí en Segunda de Crónicas, capítulo 36. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Mira lo que dice aquí. Entonces el pueblo de la tierra tomó cuando murió Josías, ¿a quién tomaron como rey? A Joacás, hijo de Josías, y lo hizo el rey en lugar de su padre en Jerusalén. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y 3 meses reinó en Jerusalén. 3 meses. Y el rey de Egipto lo quitó de Jerusalén y lo condenó la tierra a pagar 100 talentos de plata y 1 de oro. Estimados amigos, sigamos el hilo. Josías muere. ¿Qué es lo que Dios le había dicho a Josías? Mientras tú gobiernes, ningún mal le vendrá a este pueblo. Murió Josías. Entró a gobernar este personaje llamado Joacás. Reinó 3 meses y dice que los de Egipto vinieron y impusieron algo, dice. Tuvieron que la tierra a pagar 100 talentos de plata y 1 de oro. Y estableció el rey de Egipto en Eliaquín, hermano de Joacás, por rey sobre Judá y Jerusalén. Y mira lo que dice. ¿Cómo se llamaba el que eligieron? El que eligió él, dice, se llamaba, presta atención porque esto es muy importante, se llamaba Eliaquín. ¿Cómo se llamaba? Eliaquín, hermano de Joacás. Lo puso por rey y mira lo que sucedió aquí. Y dice que los de Egipto toman una decisión. Lo colocan como rey a Eliaquín y mira lo que dice aquí. Le cambian el nombre. ¿Cómo le cambian el nombre? Le cambian el nombre. ¿Qué nombre le pusieron? Dice la Biblia. Y le mudó el nombre y le pusieron Joacín. ¿Cómo le pusieron? Joacín. ¿Por qué es importante el nombre de Joacín? ¿Qué tiene que ver Joacín? Sigamos la historia. Dice, cuando comenzó a reinar Joacín, era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Y aquí viene lo maravilloso, lo importante de esta historia, presta atención. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. ¿A quién? A Joacín. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová, y los puso en su templo en Babilonia. Los demás hechos de Joacín y las abominaciones que hizo, y lo que en él se halló, está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Y reinó en su lugar Joaquín, su hijo. Joacín comenzó a reinar ¿a qué edad? A los 25 años. Reinó 11 años, pero cuando comenzó a reinar sucedió algo tremendo. Subió el rey Nabucodonosor y la sitió y entró al templo y se llevó las cosas sagradas.
Tremendo. Pero ¿será que solamente se habrá llevado en aquellas primeras deportaciones Nabucodonosor solamente las cosas sagradas? Y es aquí donde quería llegar. Quiero compartir contigo lo importante de esta historia. Quiero compartir contigo lo que dice Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1 dice lo siguiente: en el año tercero del reinado de Joacín. ¿Qué les parece? Cómo Daniel empieza a relatar, dice, en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. ¿Qué les parece? Volvamos nuevamente atrás. Murió Josías, porque Dios le había prometido a Josías: mientras tú vivas, nada de esto va a suceder. Reinó un personaje, hijo de Josías. Ahora entra este personaje, ¿no es cierto?, que le cambian el nombre, Eliaquín, lo llaman Joacín. Joacín empieza a reinar y dice que viene Nabucodonosor y sitia a Jerusalén. Y mire lo que dice el versículo 2, Daniel 1:2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y metió los vasos en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo, versículo 3, y dijo el rey de Apenas, príncipe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, y de buen parecer, e instruidos en toda sabiduría, y sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Tremendo. Es tremendo lo que aquí sucede, cómo la palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Murió Josías, gobernó su hijo. Aparece este personaje que le cambian el nombre, Joacín, empieza a gobernar a los 25 años y llega Nabucodonosor, sitia, se mete al templo, saca las cosas sagradas, pero también saca ¿qué cosas? Dice que se lleva, ¿qué cosa? Se lleva cautivo, dice. ¿A quiénes? ¿A quiénes se lleva cautivo? Dice a todas las personas que estaban allí, incluido Daniel y los 3 hebreos, sus amigos, Daniel. Dice, es tremendo lo que allí sucede. Aquí vemos esto, nosotros lo podemos comprobar en el libro de Segunda de Reyes, los últimos capítulos de Segunda de Reyes, capítulo 24, capítulo 25. Mira lo que vamos a leer algunos para que tú veas. Mira lo que dice aquí. Dice, capítulo 24 dice, de 25 años era Joacín cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sebuda, hija de Ruma, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Joacín, vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Mira lo que sigue diciendo aquí. Mire lo que sigue diciendo ahí. De 18 años, después aparece, ¿no es cierto?, otro personaje, pero mire lo que dice aquí. En aquel tiempo, versículo 10, 24:10, en aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra las ciudades, cuando sus siervos la tenían sitiada. Dice, y mire lo que dice aquí, ¿a quiénes fueron llevados? Dice, y se llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos. Versículo 14 está eso. Y a todos los artesanos y herreros, no quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra.
Lo voy a leer de nuevo. Dice, esto está en Segunda de Reyes 24:14. Dice, y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10.000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. ¿Qué les parece? ¿Y cuál era el mandato que dice en Daniel capítulo 1? Daniel 1:3. Y dijo el rey Aspenaz, príncipe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, y de buen parecer, e instruidos en toda sabiduría, y sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. ¿Qué les parece? ¿Cómo la palabra de Dios se cumple? Todo esto sucedió después de la muerte de Josías. Sí, después de la muerte de Josías aparece el cautiverio, aparece que Nabucodonosor sitia. Es tremendo, estimados amigos. ¿A qué queremos llegar con todo esto en este audio? 1. La pregunta que nos hacíamos hace unos minutos atrás. Josías respetó en lo que sabía la Torá. Le llegaron bendiciones. Respetó las fiestas de Jehová. Respetó los estatutos, los preceptos, los mandamientos. Se volvió a Jehová. Volvió el pueblo a las sendas antiguas. Pero ahora vemos claramente que dice que Dios le había dicho, pero tú eres así, Josías, pero tus padres se olvidaron de mi ley. Y ahora Hulda profetiza, ¿no es cierto?, allí de aquel tiempo de Josías, da una sentencia que cuando Josías muera, iba a venir el desastre. Y allí nosotros vemos y conocemos la historia, que desde allí salen Daniel y sus 3 amigos. Pero lo que a mí me llama la atención es el versículo 24:14 de Segunda de Reyes. 10.000 personas, dice allí, en estos sitios que realizó Nabucodonosor, porque fueron por lo menos 2, 3 sitios que realizó. Dice que fueron llevados los príncipes. Y vuelvo a repetir, entre ellos Daniel y los 3 hebreos. Pero eran 10.000. Y cuando allí vemos en Daniel capítulo 3 que se levanta la estatua del rey Nabucodonosor, dice que esos 3 hebreos estaban firmes, parados, y no se arrodillaron ante la estatua. No se arrodillaron ante la estatua. Y las demás personas que fueron llevados, los demás hijos de Dios que estaban en Jerusalén, que fueron llevados, ¿dónde estaban? Tristemente estaban arrodillados ante la estatua. Tristemente habían caído, habían cedido a la tentación, se habían contaminado con Babilonia. Se habían contaminado con sus alimentos, con sus creencias. Recordemos que a estos hebreos, al mismo Daniel se le cambió el nombre. Y a las demás personas también. Pero ellos se acostumbraron a aquello. En cambio, Daniel y sus 3 amigos dice que permanecieron firmes. Firmes, firmes delante de Dios. Estimados amigos, vemos como esta simple historia, maravillosa historia, cómo la palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Ahora quiero sacar la enseñanza de esto. Estimados amigos, ¿saben qué? El pueblo de Dios hoy en día no está siendo bendecido. ¿Por qué? Porque se olvidaron de los estatutos, se olvidaron de los preceptos, se olvidaron de la Torá, se olvidaron de los mandamientos, se olvidaron de
¿De qué cosa? De las fiestas de Jehová. Se olvidaron de aquellos acontecimientos que Jehová bajaba a estar con el pueblo. Se olvidaron de las citas de Jehová. Se olvidaron de encontrarse con el Dios verdadero, de conocerlo en aquellas fiestas. Dice que Josías fue grandemente bendecido y el pueblo de aquel tiempo, ¿por qué? Por celebrar aquellas fiestas, la Pascua en especial. ¿Para qué hablar de Ezequías? Ezequías también celebró en gran manera. Dice que en el 7º mes celebró también las fiestas. Estimados amigos, el verdadero pueblo de Dios está volviendo a las sendas antiguas. Y déjame decirte una cosa, y aquí quiero que prestes atención porque vamos a terminar el audio. Las demás personas que se arrodillaron ante la estatua, las demás personas que fueron llevados cautivos, sitiados por Nabucodonosor en aquel tiempo, déjame decirte que en este último tiempo, cuando caiga una ley dominical, también van a ser sitiados. Vamos a ser sitiados. ¿Y qué cosa va a suceder? Van a venir tarde o temprano las maldiciones. ¿A quiénes? Aquellos hijos de Dios, si se les puede llamar hijos de Dios, que no respetaron la ley de Jehová. ¿Qué fue lo que dijo Hulda? ¿Se acuerdan cuál fue cuando Hulda manda, ¿no es cierto?, y le dice, dígale a Josías esto? ¿Qué fue lo que dijo Hulda? Aquel pueblo antepasado se olvidó de mi ley. Se olvidaron de mi ley. Estimados amigos, si no volvemos a las sendas antiguas, si no investigamos, si no nos sacamos la dureza de nuestro corazón, si no investigamos, si no nos damos porque sabemos todo, porque ¿cuál es el mensaje de la Odisea? Tú crees que eres rico, tú crees que sabes todo, tú crees, ¿no es cierto?, que te sabes la Biblia al revés y al derecho, pero no sabes que tienes que volver a las sendas antiguas. Dios está llamando a su pueblo a volvernos a Él, a respetar sus fiestas, a respetar sus citas, a encontrarnos con Él. Dios te bendiga, Dios te guarde y espero que este audio pueda servir y me ayudes a compartirlo. En el nombre de nuestro poderoso Elohim, en el nombre de nuestro poderoso Dios, Adonai, Yeshua, como muchos también le llaman, que Dios nos bendiga, que Dios tenga misericordia de nosotros, que podamos volvernos ser humildes y aprender de cada uno de estas grandes enseñanzas, que como este tremendo rey como Josías, allí también en aquel tiempo estaba Jeremías, ¿para qué hablar de Daniel? Tremendos profetas. Y vemos cómo ellos, incluso siendo buenos muchachos, la maldición también cayó sobre ellos. ¿Por qué? Por los errores. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Espero que nos podamos mantener en pie, si Dios así lo permite. Dios va a estar con nosotros, pero va a estar ¿con quién? Con los que respetan y aman su ley. Que Dios te bendiga. Ayúdanos a compartir este mensaje. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador